Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 04. Llevando a Harry a casa. Severus y Minerva se aparecieron en la residencia de verano del profesor de pociones, el edificio en ruinas que había heredado de sus padres. No tenía línea telefónica instalada, o un teléfono, no tenía a nadie con quien comunicarse en el mundo Muggle. Severus simplemente entró en su sala de estar y desenterró un libro de su pequeña biblioteca. Era un libro Muggle, uno que su madre le había regalado cuando tenía 10 años, y había sido uno de los pocos regalos que había recibido nuevos. Al abrirlo, encontró su escondite secreto de dinero Muggle. Pasó 3 meses allí mientras Hogwarts estaba cerrado, necesitaba comer y eso requería dinero. Se lo llevó todo sin estar seguro de cuánto costaban los dispositivos móviles Muggles. Nunca los había mirado 2 veces. Admitió que no había muchas tiendas por aquí que los vendieran. Severus, con todo el dinero que has ganado, ¿por qué no has comprado una residencia más adecuada? Preguntó Minerva mientras miraba alrededor de la lúgubre casa. ¿Por qué molestarse? Preguntó Severus sin rodeos, no tenía a nadie en su vida, lo cual le parecía bien, este lugar estaba bien para él. No compraba nada más que artículos / ingredientes para pociones y otros elementos esenciales que necesitaba. Lo único que compraba para sí mismo eran libros y algún dulce ocasional cuando quería uno. Al haber crecido sin nada, nunca había sentido el deseo de comprar artículos inútiles. Severus, dijo Minerva con tristeza, sabía que todavía estaba de luto por Lily y incluso ahora, Merlin sabe cómo se sentía realmente sobre la muerte de Harry. Parte de ella sabía en algún nivel que había estado celoso de Harry, solo por el hecho de que era el hijo de James. En parte entendía cómo se sentía, había amado una vez, pero él había sido un Muggle, y se veía a sí misma convirtiéndose en como sus padres. Su madre siempre había tenido envidia de que ella hubiera renunciado a la magia por su esposo Muggle. Minerva no había querido cometer el mismo error, por lo que rechazó la propuesta del hombre. Ese verano hizo las maletas y se mudó al mundo mágico a tiempo completo. Rezó para sus adentros para que el hombre al que había rechazado no hubiera vivido como este hombre antes que ella. Era algo raro en estos días, encontrar a un hombre que amara tan completamente a esa persona, que nunca lo superara. Ni siquiera 10 años después de que ella se fuera, podía recordar esa noche claramente, era la primera vez que había visto debajo del duro exterior de Severus al hombre real que había debajo. Probablemente tenía que ver con todo lo que había bebido. Vámonos, dijo Severus con dureza, reaccionando a la defensiva ante la lástima, odiaba absolutamente que alguien sintiera lástima por él. Le gustaba mucho Minerva, había estado allí para él en un momento en el que había estado un paso por encima del suicidio. Probablemente era la única razón por la que todavía estaba de pie en la misma habitación que ella. Si hubiera tenido la opción, Severus se habría alejado, desafortunadamente estas no eran circunstancias normales. Severus, espera, lo siento, no quise entrometerme, dijo Minerva, ya había pasado por el estrujador de emociones esta noche. En realidad no quería empezar nada con la jefa de la casa de Slytherin. No quise enfadarme, dijo Severus suspirando cansadamente, espera, te llevaré al único lugar que estará abierto a esta hora. Como Minerva no venía al mundo Muggle a menudo, no sabría a dónde ir. Severus agarró a Minerva, sorprendido por lo frágil y delgada que se sentía, siempre había sido delgada como él, pero esta fragilidad le recordaba a su madre. Los apareció en Charing Cross, el único lugar que conocía, y al salir se mezclaron con la multitud que era bastante grande, especialmente para esta hora de la noche. Severus se quitó la túnica de maestro y la encogió cuando estuvo fuera de la vista de los peatones muggles que pasaban. Minerva, que no tenía nada más que la túnica de mago, simplemente se lanzó un hechizo de glamour. ¿Qué tan lejos está esta tienda?, preguntó Minerva mirando a la fiesta de borrachos que salía de un pub cercano. No muy lejos, dijo Severus, mientras cruzaban la calle, las luces verdes pronto aparecieron a la vista. Les tomó solo 10 minutos llegar a Asda, comprar el artículo necesario que necesitaban antes de que Severus los apareciera de regreso a su casa en Spinner's End. No tenía sentido volver a Hogwarts, ya que la electrónica Muggle no funcionaba con todas las protecciones que rodeaban el área. ¿Tienes café o té, Severus?, preguntó Minerva en voz baja. Tal vez con algo fuerte. Severus, que estaba buscando debajo de la mesa las páginas amarillas, la miró antes de responder. Sí, pero no hay electricidad, tendrás que usar magia. Todo lo que necesitas estará en la cocina, el refrigerador tiene un hechizo de conservación. Así que nada de lo que pusieras dentro se estropearía, como sus productos lácteos, lo que sucedería dado que pasa 9 meses del año fuera.
Severus se agachó de nuevo, encontró el gran libro amarillo y lo sacó. Se sentó y comenzó a examinarlo, buscando funerarias en Surrey. Desafortunadamente, un hechizo de localización no funcionaría, requería una magia activa que Harry no tenía, ya no. Su corazón se sacudió dolorosamente ante ese pensamiento, cerró brevemente los ojos antes de ponerse a trabajar, mientras Minerva deambulaba por su cocina. Lo cual era ciertamente extraño, nadie venía aquí, ni siquiera Lily cuando eran niños. Siempre se habían conocido en el parque. ¿Quieres una taza, Severus?, preguntó Minerva desde la cocina justo cuando la tetera silbó fuerte. Evidentemente Minerva ya había lanzado el hechizo para calentar. Sí, respondió Severus mientras marcaba el primer número de la larga lista de cementerios. Sosteniendo el teléfono en su oído, escuchó el timbre antes de presionar el botón de colgar. Al llamar a otro número, le pasó lo mismo una vez más. No debían estar abiertos tan tarde. No hubo suerte, creo que todos están cerrados por la noche. Minerva le pasó una taza, luciendo desanimada por la noticia. Severus podía oler el whisky que emanaba de las tazas. Lo bebió en 2 grandes tragos, respirando profundamente. Definitivamente había habido más whisky que cualquier otra cosa en esa taza. Ni siquiera podía saborear el café, y se preguntó si ella se había molestado en poner algo. Parece que tendremos que esperar hasta mañana, dijo Severus. Ni siquiera mirar alrededor de los más cercanos serviría. Estaba muy oscuro y eso no era garantía de que encontraran algo. Ciertamente parece que no tenemos otra opción, admitió Minerva mientras bebía un sorbo de la bebida y se frotaba la cara con la mano cansada. No había nada que hacer, bien podrían regresar a Hogwarts y comenzar de nuevo mañana. Independientemente de si podían o no encontrar a Harry esta noche, iba a ser una larga velada. Ya era casi medianoche para su sorpresa. Con un poco de suerte, Filius ya habría terminado con el ministerio, no podría lidiar con el histérico ministro. Filius, llamó Minerva, entrando en la habitación y viendo que actualmente estaba ocupada por más personas que el propio Filius. Lamento interrumpir, solo quería informarte que he regresado y hacerte una pregunta, pero puede esperar. Ah, Minerva, entra, tenemos algunas preguntas que hacerte, dijo Amelia, inclinándose hacia adelante, sin su monóculo por una vez. Minerva no estaba acostumbrada a verla sin él. Minerva no mostró lo molesta que estaba cuando entró en la habitación. Severus la siguió en silencio, pero la mirada en su rostro aseguró que nadie dijera nada en su contra. Realmente era un espectáculo para la vista. Su reputación de causar miedo hizo el resto. ¿Preguntas?, preguntó Minerva sentándose, honestamente se sentía completamente agotada. Severus permaneció de pie detrás de ella, con los ojos puestos en todos en la habitación. Los reconoció a todos a menos que estuviera equivocado: Cornelius Fudge, ministro de magia, Amelia Bones, jefa del departamento de aplicación de la ley, y por supuesto Scrimgeour, jefe de la oficina de aurores, y Alastor Moody, el mayor auror de su tiempo. Entendía que Moody acababa de tomar a la torpe de Hufflepuff Madora Tonks como su protegida. Sí, tartamudeó Fudge, jugueteando con su sombrero hongo, con las manos blancas por el agarre que tenía sobre él. Sudaba profusamente, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Sobre todo por miedo a que se volviera en su contra, ya que había asegurado al público que Dumbledore estaba haciendo lo correcto. Después de todo, los Dursley habían sido los últimos parientes vivos de Harry Potter. A pesar de que se suponía que los niños mágicos no debían entregarse a los muggles a menos que fuera absolutamente inevitable. Nos han hecho creer que usted estaba allí esa noche cuando el señor Potter fue llevado a Dudley. Dursley, intervino Severus burlándose del nombre. El desprecio y el odio goteaban de cada palabra, transmitiendo la profundidad de las emociones de Severus. Ah, sí, Dursley, dijo Fudge, sus ojos brillantes se movían de un lado a otro casi deseando algo de ayuda. Lo habían llamado de la cama a las 11 de la noche, solo para que le dijeran que Harry Potter estaba muerto, nada lo había preparado para eso. Se había desmayado rápidamente solo para ser reanimado por su secretaria del turno de noche, Wallace. Cuéntenos qué pasó esa noche, dijo Madame Bones, una vez más inclinándose hacia adelante, su pluma de escriba escribiendo todo para que nadie en la habitación tuviera que hacerlo. No entiendo qué tiene que ver esto con nada, admitió Minerva. Están tratando de pintar un cuadro, dijo Severus sardónicamente, intentan pintar a Dumbledore como el único perpetrador de lo que pasó esa noche para que la reputación del ministerio no quede arrastrada por el barro. Señor Snape, un niño ha muerto, no importa cómo lo vea el mundo, un niño mago fue asesinado cuando debería haber habido un representante adjunto a su caso, no había ninguno.
Necesitamos establecer qué sucedió y cuándo. Dijo Madame Bones. En este preciso momento no me importa un bledo la reputación del ministerio. Si somos los culpables, seré la primera en levantarme y revelarlo. Esto no es una conspiración. El hecho de que la niña fuera la misma que su sobrina aumentó aún más su disgusto. Los hombres no se atrevieron a refutar su declaración. Lo último que necesitaban era que circularan rumores de un encubrimiento, especialmente con un niño conocido como Harry Potter. Habría un clamor, posiblemente ataques y protestas. Fudge se puso verde mientras intentaba hundirse más en los asientos de los estudiantes. Después de que el señor oscuro atacó, llegué al Valle de Godric primero, explicó Severus. La casa, como sabes, fue demolida y James y Lily estaban muertos. Su hijo estaba en su cuna junto al cuerpo de su madre, gritando a todo pulmón tanto de dolor físico como mental y angustia sin duda. Amelia jadeó sin poder contenerlo, mientras tanto los hombres escuchaban atentamente la tristeza en sus ojos por lo que les había sucedido a los Potter. ¿Por qué no lo ayudaste?, preguntó Amelia. No tuve la oportunidad, ni 2 minutos después escuché una motocicleta acercándose, pertenecía a Sirius Black. No quería que me encontraran allí, y menos él. Él habría atacado primero, o después, por supuesto que no estaba pensando con claridad. Si lo hubiera hecho, habría matado al bastardo donde estaba parado. Se burló Severus, sus ojos negros brillando con malicia. Supuse que el chico estaría bien, me aparecí de nuevo en Hogwarts. Sirius Black no fue encontrado en el Valle de Godric, dijo Fudge nerviosamente. Encontré a Black en medio de una calle mugle riéndose después de matar a Peter Pettigrew y a 13 mugles. Sí, Albus sabía que algo había pasado, él era el lanzador del encantamiento Fidelus. Le pidió a Hagrid que fuera a buscar a Harry de entre los restos y se reuniera con él en Privet Drive, donde permanecían los Dursley. Se atragantó Minerva con el corazón roto. Pasé la mañana allí, simplemente observando la casa esperando a que apareciera Albus. Lo hizo mientras la oscuridad descendía sobre la calle. Fue durante ese tiempo que me di cuenta de lo que pasó. Lily y James estaban muertos, y Harry había sobrevivido a lo insuperable. Cuando llegó, me dijeron inmediatamente que ya sabe quién estaba muerto. ¿En serio?, preguntó Madame Bones. Albus lo confirmó, dijo Minerva en voz baja. ¿Lo hizo?, preguntó Severus con ironía. ¿Qué? ¿Qué?, preguntó Minerva mirando al maestro de pociones confundida. El resto la siguió, mirando a Severus confundido. ¿Tiene un don con las palabras? ¿Realmente dijo que el señor oscuro se había ido?, preguntó Severus sin comprender. Bueno, no, simplemente dijo y cito. Ciertamente parecía así, respondió Minerva. Conveniente, respondió Severus con el labio curvado. Le dije que los Dursley eran la peor clase de mugles, dijo Minerva. ¿Tú qué?, preguntaron sorprendidos e indignados, sin embargo Severus no mostró un cambio de emoción. La había escuchado preocuparse por eso con el viejo tonto. Estúpidamente se había burlado y asumió que ella estaba exagerando. Después de todo, Albus había dicho que lo había revisado y que estaba muy feliz y mimado. ¿Cómo tuviste tiempo para comprobarlo?, preguntó Madame Bones frunciendo el ceño. Me quedé en casa de los Dursley todo el día, en mi forma animaga para no llamar la atención, dijo Minerva. El ataque ocurrió a medianoche pero Harry no llegó hasta el día siguiente. Eso deja casi 24 horas sin explicar, dijo Moody con sospecha. Minerva simplemente asintió, admitiendo que también estaba perdida. ¿Entonces qué pasó?, preguntó Minerva. Protesté de nuevo, insistiendo en que no podrían haber sido menos como nosotros si lo intentaran, dijo Minerva. Había visto a un niño de 15 meses pateando a su madre exigiendo dulces. Simplemente no podía creer que quisiera poner a Harry allí. Nunca lo entenderían a él ni a su magia, pero Dumbledore insistió, dijo que les dejaría una carta. Severus resopló, la idea de que algo de esa magnitud pudiera estar escrito en una carta era hilarante. Albus dijo que era mejor para Harry crecer lejos de la fama, insistiendo en que se le subiría a la cabeza. Estuve de acuerdo con él, aunque un poco a regañadientes, nunca antes nos había llevado por mal camino, respondió Minerva cerrando los ojos. Entonces Hagrid lo trajo en la motocicleta. Nos dijo que Sirius Black se la había dado. Espera un minuto, ¿Black no era su padrino?, preguntó Scrimgeour. Sí, admitió Minerva en voz baja. Black llegó al Valle de Godric después de ti, no le hizo nada a un niño que se suponía que acababa de entregar a Voldemort, se lo pasó a Hagrid y luego fue tras Peter Pettigrew, dijo Scrimgeour con la voz cargada de incredulidad, evidentemente no podía creerlo. Un hombre que se suponía que era un espía, ¿no le hizo nada al indefenso niño de 15 meses?
Ese no es el comportamiento normal de un mortífago. No, ciertamente no lo es, admitió Moody, suspicaz. ¿Existe la posibilidad de que Black sea inocente?, se preguntó Scrimgeour. Supongo que se utilizó Veritaserum en su juicio. No hubo ninguno, intervino Fudge. Entonces todos se movieron para mirar a Madame Bones, como si ella fuera la culpable. El ministro de magia exigió su encarcelamiento, con Crouch susurrándole al oído y la elección tan cerca que muchas personas fueron sentenciadas a Azkaban sin juicio, dijo Madame Bones. Por supuesto que no estaba feliz por eso, ya que todos sabemos que algunos de ellos podrían haber estado bajo la maldición imperiosa. Creo que un total de 5 personas fueron encarceladas con juicio durante las semanas siguientes hasta que las cosas se calmaron después de la derrota de Voldemort. ¿Qué pasó después de que apareció el señor Potter?, preguntó Scrimgeour. Bueno, la primera vez que vi a Harry, la cicatriz se veía horrible, y le pregunté a Albus por qué no se hacía algo al respecto. Todo lo que tuvo que decir fue que las cicatrices son útiles. Luego Albus dejó a Harry en el escalón y colocó una carta en la canasta antes de que nos fuéramos, dijo Minerva. Severus se puso rígido, su mirada se volvió calculadora, tenía que haber una razón para que Dumbledore quisiera quedarse con la cicatriz. ¿Dejaste a un niño afuera en la noche oscura y fría en una canasta?, preguntó Madame Bones, indignada y horrorizada por su insensibilidad. Si hubieras intentado eso con mi sobrina, te habría hechizado allí mismo. ¿Eso es todo lo que sabes? ¿No volviste a visitarnos?, preguntó Madame Bones una vez que recuperó el control de sí misma. No, pero recientemente supimos que Arabella Fig, una Skip, estaba alojada cerca para vigilar a Harry, dijo Minerva con firmeza. Sí, eso lo hemos deducido de los archivos de los casos, dijo Madame Bones, que parecía un poco enferma. Al menos había logrado contenerse de vomitar. Desafortunadamente, Cornelius Fudge no había podido manejar las fotografías. No había muchos casos en los que los niños fueran brutalmente asesinados en el mundo mágico. Accidentes, y durante la guerra los mataban con una maldición asesina, pero al menos parecían pacíficos. Había sido la cosa más horrible que habían visto, todos podían estar de acuerdo con eso. También hay que señalar que Albus Dumbledore nos dijo que visitaba a los Dursley todos los años. Cuando lo pillamos en esa mentira, insistió en que recibía cartas de Arabella Fig. Esa mentira fue descubierta rápidamente cuando nos dimos cuenta de que Arabella murió el mismo día que Harry, dijo Filius con firmeza. ¿Sabes algo sobre el testamento de los Potter?, preguntó Scrimgeour. Supongo que lo leyeron, dijo Minerva. Ese es el problema, ¿no lo leyeron?, respondió Scrimgeour. Es posible que se haya pasado por alto en el caos, dijo Minerva cansada. Si antes se había sentido culpable, ahora se sentía 10 veces más culpable. La habían hecho sentir de 60 centímetros de altura y, a pesar de no demostrarlo, la hirieron profundamente. No debería haber sido así, dijo Moody frunciendo el ceño. El último testamento era lo último que alguien pedía, olvidarlo era profundamente irrespetuoso. ¿Alguno de ustedes sabe por casualidad dónde archivaron sus testamentos los Potter? Si James se parecía en algo a su padre, o fue educado por él, entonces los archivará en el Ministerio y Gringotts para asegurarse de que una copia no se pierda misteriosamente, dijo Minerva. 60 años atrás había sucedido algo así en el ministerio. 29 familias negaron su herencia cuando los testamentos habían sido extraviados. Afortunadamente, el clamor había sido demasiado y el pariente masculino más cercano obtuvo toda la fortuna para hacer lo que quisiera. Solo 10 de las familias habían encontrado testamentos dentro de las bóvedas. Fue entonces cuando los testamentos registrados en Gringotts se volvieron populares. Había menos posibilidades de que alguien entrara en Gringotts para manipular las cosas que el ministerio. Una vez que se hayan leído y procesado los testamentos, me temo que la fortuna de los Potter irá al pariente vivo más cercano, dijo Moody. No me digas que irá a Dudley Dursley, gruñó Severus. Pariente vivo mágico, corrigió Madame Bones antes de que Moody tuviera la oportunidad. Eso es peor, dijo Filius, temo que la familia más cercana se separe de la línea Black. Si estoy en lo cierto, Narcisa Malfoy es la única que no está encarcelada. Te olvidas de Andrómeda, dijo Madame Bones. ¿No crees que nos estamos desviando del tema?, dijo Minerva con el labio tembloroso. Acababan de descubrir que la niña estaba muerta, y aquí estaban discutiendo a dónde iba a parar la fortuna de los Potter. Por favor, discúlpeme, añadió, levantándose y saliendo de la oficina de Filius. Se escuchó un sollozo cuando se fue. ¿Cómo está Dumbledore?, preguntó Severus con curiosidad morbosa. No he sabido nada de Poppy, dijo Filius.
Muy bien, te deseo buenas noches, dijo Severus secamente, dándose la vuelta y siguiendo el ejemplo de Minerva y marchándose. Minerva McGonagall se paró en el lugar donde habían enterrado a Harry Potter, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Después de 3 llamadas telefónicas habían descubierto dónde estaba enterrado, y ahí estaban, de pie solemnemente en la tumba. Se arrodilló, con el corazón roto. El lugar era un desastre, ni siquiera se había cuidado un poco. No había flores, ositos de peluche ni nada por el estilo. ¿Por qué no tiene una lápida, Severus?, preguntó Minerva secándose los ojos con su pañuelo de encaje. Sus ojos estaban enrojecidos, con bolsas negras bajo sus ojos cansados. Podría haber tomado una poción para dormir sin sueños, pero se sentía muy indigna de ella. Las cosas que los trabajadores del ministerio le habían dicho la habían afectado, tenían razón, ella sabía que no eran aptos para criar a Harry, pero había escuchado al hombre equivocado. Ahora que Harry se había ido, toda la noche había visto imágenes de Harry, ya sea con sus padres antes de la trágica noche, luego con el niño cuando dejó atrás Private Drive. Por último, pero no menos importante, pero lo peor, las fotos de Harry muerto. Arrodillada, las lágrimas seguían cayendo sobre el suelo. Esto era su culpa, si pudiera volver atrás en el tiempo, lo haría en un santiamén, y sí, incluso si eso significaba ir en contra de Albus. Era extremadamente desconfiada y todo era culpa de Severus, había tenido Dumbledore la menor idea de lo que iba a ocurrir. ¿Que Harry sería abusado? Ese pensamiento la dejó fría. Agradece que lo enterraran, Minerva, podrían haber incinerado sus restos, dijo Severus en voz baja a su lado. Tragándose el nudo alojado en su garganta, estar allí lo hacía aún más real que todo lo que había sido hasta ese momento. Eran las 6 de la mañana, tendrían otras 2 horas para esperar hasta que los muggles despertaran y desenterraran los restos de Harry. Capítulo 05. Lanzamientos. Sirius Black estaba acurrucado en su forma animaga, mejor conocido como Canuto. No sabía cuánto tiempo había estado allí, pero cada día era una locura, quería proteger a su ahijado. Los dementores lo drenaron todo excepto la miseria y el miedo, dejándolo sintiéndose aún más aterrorizado por la seguridad de su ahijado. Harry estaba en algún lugar, Merlín sabe dónde, ya que era su padrino, con un poco de suerte, era su prima Andrómeda con quien Harry se estaba quedando. Ella era la única Black del lado luminoso de la familia, aparte de él, que estaba en el mundo. Lo más preocupante era que Pettigrew también estaba allí, y si lograba poner sus manos sobre Harry, nadie creía que hubiera sido Pettigrew. Había sido sentenciado a este agujero infernal sin un juicio sangriento. Canuto gimió sin poder evitarlo, mientras los dementores se acercaban a su dolor. Harry tenía que mantenerse cuerdo, encontrarían a Pettigrew tarde o temprano, simplemente tenían que hacerlo. Su hocico negro se movió y levantó la cabeza de un salto cuando se dio cuenta de que los dementores se iban. Eso era extremadamente inusual, normalmente se quedaban durante horas antes de dejarlo solo de nuevo. Inclinando la cabeza hacia un lado, pudo escuchar que hablaban. Levantándose sobre 4 patas, caminó lentamente hacia el frente de la celda, tratando de escuchar mejor. Estaba completamente oscuro, incluso como perro no podía ver quién era. Lo que sí consiguió fue el número del prisionero que buscaban, y supo que era él. Las palabras negras escritas en la ropa que vestía estaban bien memorizadas. ¿Por qué venían a buscarlo? ¿Habían atrapado a Pettigrew? Regresó a toda prisa, sus largas uñas arañando el piso de cemento irregular. Una vez que estuvo sentado en su forma de perro en la cama de paja que tenía, se transformó nuevamente en un joven demacrado, cansado, agotado y atormentado. Sus penetrantes ojos azules observaban la puerta. ¿Y si venían a buscarlo para que realizara el beso de los dementores? ¿Cuánto tiempo había pasado? Aquí se pierde la noción del tiempo, lo único que indicaba cuánto tiempo había pasado era el periódico ocasional que llegaba a Azkaban. Cuando la gente del ministerio venía a entrevistar a alguien, había 6 prisioneros rodeándolo en diferentes celdas, y solo uno había sido entrevistado. El periódico había aparecido solo 2 semanas después de que lo pusieran en este lugar olvidado por Merlín. Quería volver a convertirse en Canuto, para poder escucharlos de nuevo, pero estaba demasiado exhausto para intentarlo. Tendría que reservarlo para cuando los dementores volvieran. Le había llevado años conseguir la energía para convertirse en Canuto, eso lo mantenía cuerdo y su venganza y su ahijado eran las únicas cosas que lo mantenían en marcha. Prisionero XI-390, Sirius Orion Black, dijo la voz profunda y fría de uno de los muchos guardias que estaban alojados en la prisión de Azkaban.
Insertaron la llave en la cerradura y se escuchó un fuerte ruido chirriante cuando se abrió. Sirius contuvo la respiración, sin saber si esto era algo bueno o no. Nadie lo había visitado desde su encarcelamiento, quién sabe cuántos años atrás. Hizo una mueca y se cubrió los ojos con su brazo sucio mientras alguien lanzaba un hechizo lumos, iluminando la pequeña celda. No había visto nada tan claro en mucho tiempo. La única luz que veía era una pequeña sombra cuando era de día afuera. La única indicación que tenía de que otro día había llegado en su agujero del infierno. De mala gana, retiró el brazo mientras se acostumbraba a la luz. «Rufus», preguntó Sirius con voz ronca, ¿por qué su antiguo jefe iba allí? Su corazón explotó cuando simultáneamente sintió 100 emociones diferentes fluir a través de él. Miedo, ansiedad, esperanza, terror, emoción, asombro, curiosidad y todo lo demás. Rezó para que Pettigrew hubiera sido encontrado, que su amado ahijado estuviera a salvo y que su tiempo en Azkaban fuera vengado. Tal vez lo dejarían pasar unos segundos a solas con la pequeña rata asesina antes de que lo sentenciaran a prisión. El pensamiento de que estaban allí para administrar el beso persistió, pero ¿por qué venir si ese era el caso? ¿Por qué no simplemente conseguir que un dementor se lo administrara? «Hola, Sirius», dijo Scrimgeour con sus ojos amarillos, brillando con la luz que emitía su varita, mientras observaba al exauror frente a él. Parecía que había perdido 3 o 4 piedras en total en los últimos 10 años, sin duda lo había hecho, sabía lo que servían aquí en Azkaban. Dio un paso más hacia el interior de la celda, su cojera era notoria mientras lo hacía. Sirius no mostró sorpresa por la lesión. No es que estuviera sorprendido por mucho. Estaba mirando a Scrimgeour como si fuera un león listo para atacar. «¿Por qué estás aquí?», dijo Sirius con voz áspera. Había pasado mucho tiempo desde que habló, se sentía extraño y su boca y garganta comenzaron a doler de inmediato. «Has sido convocado por el Wizengamot, tu juicio comienza exactamente en 1 hora», dijo Scrimgeour. «¿Por qué ahora?», graznó Sirius haciendo una mueca de dolor, sintió como si estuviera tragando vidrio, lo que no haría por beber en ese momento. «Vámonos», dijo Scrimgeour ayudando al frágil mago a levantarse, sin responder. La verdad sea dicha, no quería ser él quien le revelara la noticia. Sirius gruñó cuando el fuerte mago lo levantó. ¿Por qué lo estaba convocando el Wizengamot? ¿Por qué ahora? Muchas preguntas se arremolinaban en su cabeza mientras lo sacaban de Azkaban, escoltado por el guardia que abrió la puerta y Scrimgeour. Ambos tenían sus varitas en sus manos como si no confiaran en él, pero en Azkaban cualquiera estaría loco si no tuviera sus varitas en su bolsillo rodeado de dementores como estaban. Temblando de frío, mientras lo llevaban a la puerta principal, la ráfaga de viento helado lo hizo estremecerse. Salía vapor de su boca mientras respiraba. Scrimgeour los guió a ambos hacia el pequeño bote de 2 asientos, la única forma de entrar y salir de la isla a menos que tuvieras un traslador que estaba vinculado a la magia de alguien y solo a ellos. Fue así como los guardias lograron salir de la isla sin tener que usar el bote. El mar comenzó a agitarlo con fuerza, pero el agua no salpicó el costado y los mojó. Una vez que ambos estuvieron sentados cómodamente, Scrimgeour sacó su varita, murmuró el encantamiento, agitando su varita al mismo tiempo que el bote comenzó a moverse. Primero lento, antes de acelerar en dirección a la orilla. Sirius abrió la boca para hacer preguntas, pero la velocidad del bote le impidió hacer otra cosa que cerrar la boca y evitar que sus dientes castañetearan por el frío. No se había movido tanto en años, por lo que su cuerpo ya se sentía exhausto más allá de lo razonable. La gratitud lo recorrió cuando el bote disminuyó la velocidad, lo que le permitió respirar correctamente sin que el fuerte viento lo hiciera sentir sofocado. Aturdido, fue sacado del bote guiado solo por Scrimgeour, no estaba preparado para la aparición. Su cuerpo se espasmó cuando cayó de rodillas, con arcadas secas, su estómago no tenía absolutamente nada. Luego, 2 personas ayudaron al debilitado mago a ponerse de pie, el calor del edificio hizo que Sirius se sintiera somnoliento. «Llévenlo al ala médica, no se alejen de su lado», dijo Fudge a Alastor y Scrimgeour. «El juicio comienza en 45 minutos, necesita algo de comer antes de recibir veritas según Smith, un poco de chocolate caliente tampoco estaría mal. Si se desmaya, su juicio se retrasará 2 días, asegúrense de que lo entienda». Black no se parecía en nada al mago trastornado que había conocido hace 10 años. Si el hombre era inocente, estaba contento de que no hubiera sido por él, había sido un auror cuando Black fue arrestado hace 10 años. No, Crouch era el principal culpable de envenenar a todos con sus palabras, no ayudó el hecho de que el público estuviera de acuerdo con él, por supuesto.
Sin embargo, tan pronto como su propio hijo Barty Crouch Jr. había sido descubierto, el mundo necesitaba un chivo expiatorio y Crouch Sr. había sido precisamente eso. Sacudiéndose de encima sus pensamientos, tuvo que ir y ponerse una túnica limpia, y poner a Luizengamot al tanto de lo que estaba sucediendo. Había convocado a Luizengamot. Habían dado permiso para que el juicio se llevara a cabo, a pesar de que era extremadamente tarde, las 2 de la mañana para ser exactos. Lo haré, dijo Alastor antes de que él, su ruidosa pierna de madera y la cojera de Scrimgeour se dirigieran al aula de los médicos. ¿Qué es esto?, preguntó el sanador sorprendido. Normalmente no tenía que lidiar con prisioneros de Azkaban. Dejó caer su sándwich al levantarse, estaba a punto de comer su almuerzo ya que había estado de servicio durante 6 horas. Trabajó en el turno de noche, atendiendo a cualquiera que necesitara curación. Principalmente aurores si se trataba de dolencias menores, los más graves iban a San Mungo. Esta noche había sido particularmente aburrida y tranquila, aunque ciertamente había habido mucha charla fuera de sus puertas. Hagan lo que puedan por él, tiene un juicio al que asistir en 40 minutos, dijo Scrimgeour mientras ambos aurores gruñían y empujaban al mago hacia la cama. ¿Está a salvo?, preguntó Brian con cautela. Nos quedamos, tronó Alastor en voz alta, dándole al sanador una mirada que gritaba que pensaba que el hombre era un cobarde. Sirius escuchó la conversación sintiéndose como si estuviera en un universo alternativo. Por mucho que hubiera esperado, nunca había esperado realmente que esto sucediera. Pensó que moriría en la prisión de Azkaban, y tal vez se lo merecía, había sido él quien sugirió al traidor cobarde. Bien podría haber matado a sus propios mejores amigos. No culparía a su ahijado si nunca le hablaba. ¿Ya se lo has dicho?, escuchó decir a Moody. No, resopló Scrimgeour sonando muy nervioso. Le dijeron que podrían tener que decirle que eran tan reacios. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras las pociones eran vertidas por su garganta renuente. La última fue una poción de pimienta, podía sentir que despertaba, sintiéndose más fuerte de lo que se había sentido en mucho tiempo. Minerva, ¿cómo puedo ayudarte?, preguntó Fudge, entrando a toda prisa en la habitación, después de haber corrido desde las mazmorras inferiores hasta su oficina. Su secretaria le había hecho saber que tenía a alguien en su red Flu. La última persona que realmente esperaba era Minerva McGonagall. Rezó para que Dumbledore no hubiera muerto, era lo último que necesitaba en ese momento. Todo el edificio del ministerio estaba convulsionado y cerrado. Nadie podía salir, al menos no hasta que hubiera hablado con la prensa. Probablemente iba a ser la cosa más difícil que había hecho en su carrera. Todas las redes Flu estaban siendo monitoreadas estrictamente. Severus mencionó que tal vez se necesitaría una orden judicial. Si encontráramos los restos de Harry, dijo Minerva con la voz temblorosa en la última palabra. Merlín, todavía le resultaba difícil procesar el hecho de que el pequeño Harry se había ido. No creía que alguna vez se recuperaría de eso, especialmente no de la forma violenta en que se lo habían llevado. Sí, lo harás, es la ley cuando se requiere que un cuerpo sea desenterrado de su lugar de descanso, dijo Fudge asintiendo con la cabeza. Como ministro, tenía que tener un conocimiento práctico del mundo Muggle. Tenía que interactuar con el primer ministro Muggle después de todo. No era una experiencia agradable, normalmente se asustaban cuando se enteraban de un mundo oculto a la vista de los suyos. ¿Ya veo cómo lo hago?, preguntó Minerva con aspecto perdido. Lo haré de inmediato, estén atentos por si aparece una lechuza, dijo Fudge. Harry Potter merecía ser enterrado con sus padres y su familia en su parcela del cementerio de Godric Hollow. Gracias, dijo Minerva antes de retirarse de la red Flu. Parecía que casi todos en el mundo mágico no dormirían esa noche. Cornelius Fudge suspiró mientras se desplomaba en su silla. Ahora tendría que despertar al primer ministro Muggle para que todo funcionara. En 1 o 2 horas tendrían las órdenes judiciales que necesitaban. Sí, incluso ellos tenían que pasar por los canales Muggles a veces, para mantener a toda la población Muggle ajena a su existencia. Sintiéndose enfermo, a medida que pasaban los minutos, pronto tendría que tratar con todos los periodistas para darles la noticia. Volvió a mirar la hora e hizo los arreglos rápidamente. Tenía que ver a un primer ministro y una reunión de Luizengamot a la que llegar a tiempo. Parecía que el tiempo no estaba de su lado esa noche. Pido disculpas por mi tardanza, dijo Cornelius entrando a toda velocidad en la sala 10, sin su siempre presente bombín esta vez. La carta y la orden judicial iban de camino a Minerva en Hogwarts. Todos excepto Sirius Black estaban presentes, y todos solemnes, algunos tenían lágrimas en los ojos.
No tenía absolutamente nada que ver con estar despiertos tan tarde en la noche, no, les habían informado de la muerte de un héroe. Un niño que les habían arrebatado violentamente y demasiado pronto. Sentado al lado de Wallis, que se estaba preparando para registrar todo lo que se decía en la sala. Era extraño, en verdad, normalmente habría una conversación mientras esperaban. Sin embargo, todos estaban sentados allí perdidos en sus pensamientos, o llorando por uno de los suyos. Amelia, ¿estás segura de que vas a poder hacer esto? Preguntó Cornelius hablando con la mujer que estaba a su lado, sus ojos estaban enrojecidos y ocasionalmente una lágrima caía por sus mejillas. Parecía extremadamente afectada por esto, más que cualquier otro caso. Por lo general era severa, pero admitía que era muy justa. Lo siento, Cornelius, dijo Amelia. Recibí una carta de Susan, la sortearon en Uflepuz, mencionó que Ari no iba a asistir a la selección. Me dijo que Albus les había informado a los estudiantes que probablemente había perdido el tren. Supongo que realmente me hizo comprender que yo crié a mi sobrina, porque ellos no podían criar a su sobrino. Arrugó la carta mientras trataba de controlar su ira. Volviéndola a guardar en su capa, se obligó a calmarse, a mantener la emoción fuera de la sala del tribunal, lo que le había funcionado también hasta ahora. No creo que hubiera ninguna duda sobre su ubicación, dijo Cornelius sonriendo tristemente, los Bones tenían un historial de ser ubicados en Uflepuz durante generaciones. Su conversación fue interrumpida por las puertas dobles de la sala del tribunal que se abrieron. Sirius Black fue ayudado a entrar en la habitación, mostrando lo mal que estaba en realidad a Wizengamot. Cornelius notó que se veía un poco mejor. Se había duchado y tenía puesta ropa normal. No se veía tan pálido como antes, pero eso podría tener algo que ver con la túnica de rayas blancas y negras que llevaba en Azkaban. Su cabello parecía necesitar un corte o dos. Ya que estamos todos aquí, sugiero que nos pongamos manos a la obra, dijo Cornelius poniéndose de pie, la atención se centró inmediatamente en él. El juicio de Sirius Orion Black, el 2 de septiembre. Como era pasada la medianoche, era oficialmente el comienzo de un nuevo día, ¿no es que lo pareciera? Interrogadores. Cornelius Oswald Fudge, ministro de magia. Amelia Susan Bones, jefa del departamento de aplicación de la ley mágica. Penelope Cooper, subsecretaria superior del ministro. Secretario del tribunal escribano Walter Wallis, dijo Fudge claramente. Las necesidades deben ser obedecidas, y si había un momento en el que no tenía que ser obedecido sería esta noche. Estaba teniendo dificultades para mantener los ojos abiertos. Los cargos son los siguientes, dijo Cornelius desenrollando el pergamino, repitiendo como un loro los crímenes que se creía que había cometido. Acusados de 16 cargos de asesinato, los nombres que siguen son James y Lily Potter, Peter Pettigrew, Anne-Mary Fletcher, Sally Marks, Sheldon Scott, Leonard Martin, Grace Smith, Tally Perkins, Patricia Cornwall, Daisy Collins, Margaret Collins, David Collins Jr., Susan Hawkins y Annie Hawkins, dijo Cornelius sin siquiera mirar la lista. Sí, sabía todos y cada uno de los nombres de memoria. Había sido él quien los había investigado. Y cargos de ser mortífagos. Sirius hizo una mueca de malestar estomacal. ¿Tú eres Sirius Orion Black, no? Preguntó Cornelius mirando fijamente a Sirius. Sí, admitió Sirius. ¿Niegas los cargos? Preguntó Cornelius Fudge. Sí, dijo Sirius con firmeza, con la voz ligeramente ronca. ¿Consientes el uso de Veritaserum para probar tu afirmación? Lo hago, dijo Sirius en voz baja. El Wizengamot miró sorprendido, normalmente los que habían sido arrestados luchaban contra el uso de Veritaserum, negando su uso durante el transcurso del juicio. A menos que pensara que podía vencer a la poción de la verdad, eso significaba que Sirius Black era inocente y estaba encarcelado injustamente durante 10 años. Observaron cómo se administraba la poción, sin un rastro de preocupación en el rostro del convicto. ¿Cómo te llamas?, preguntó Amelia Bones, poniéndose de pie y tomando el control del interrogatorio. Sirius Orion Black, dijo Sirius sin emoción. ¿Eres un mortífago? No, a pesar de estar drogado, fue muy firme con esa respuesta. ¿Traicionaste a tus amigos con ya sabe quién? No, no lo hice. ¿No eras el guardián secreto de los Potter? No, no lo era. ¿Sabes quién era?, preguntó Amelia ignorando las inhalaciones de aire. Peter Pettigrew. ¿Por qué lo acorralaste en una ciudad mugle e intentaste matarlo? Simplemente mató a mis mejores amigos, lo quería muerto. ¿Por qué insistía en que los habías traicionado?, preguntó Cornelius interrumpiéndolo.
Para tenderme una trampa, después de hacerlo se cortó su propio dedo, hizo estallar la calle, se convirtió en su forma animaga y desapareció en las alcantarillas. ¿Peter Pettigrew está vivo?, gritó Cornelius con los ojos desorbitados mirando a Sirius sin poder creerlo. Sí, hasta donde yo sé. ¿Era un animago?, preguntó Amelia con calma. ¿Qué es? Podría hacerlo más fácil de encontrar. Una rata marrón, dijo Sirius. ¿Sabías que era un animago y no lo denunciaste? Sí, todos lo éramos. ¿Todos? ¿Quiénes? Yo, James Potter y Peter Pettigrew. ¿Qué animago eras?, preguntó Amelia. Soy un perro, James era un ciervo y Pettigrew era un animago. ¿Cuándo aprendiste a convertirte en animago y por qué mantenerlo oculto?, preguntó Amelia. No respondas eso, no se trata de animagos, dijo Cornelius con cansancio. Es obvio que no es culpable de los crímenes por los que fue sentenciado. Por supuesto, dijo Amelia asintiendo, solo había preguntado por curiosidad. Sirius Black, estás libre de todos los cargos, eres libre de irte, dijo Cornelius, volviéndose para mirar a Luizengamot sin sorprenderse por las respuestas. Se había arraigado desde que Scrimgeour había hablado, si hubiera sido un mortífago habría matado a su ahijado, no es que importara más. Quiero la custodia de mi ahijado, dijo Sirius tan pronto como los efectos desaparecieron. Toda la habitación se congeló como una sola, incapaz de respirar. Si le hubieran dado un juicio a Black, Harry Potter no habría ido con sus deplorables parientes, todavía estaría vivo. Parecía como si todos estuvieran asumiendo la responsabilidad de culparse a sí mismos por la trágica muerte de Harry Potter. No querían tener que decirle esto a Sirius Black, pero desafortunadamente él lo iba a descubrir. Por favor, dejen a todos, dijo Amelia con firmeza. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Cornelius al darse cuenta de que estaba tomando la tarea sobre sus propios hombros. Sé lo que es perder a casi todos los que amas, dijo Amelia, solo su sobrina había sobrevivido a la guerra. Muy bien, dijo Cornelius, el último en salir de la habitación. El Luizengamot no tuvo que ser recordado 2 veces. Habían salido de la habitación tan rápido que habrías pensado que se habían aparecido. ¿Qué está pasando?, exigió Sirius poniéndose de pie. No te atrevas a decirme que no estoy en condiciones de criar a mi propio ahijado. No es tan simple como eso, señor Black, dijo Amelia en voz baja. Se suponía que Harry vendría a Hogwarts ayer. ¿10 años? Susurró Sirius tragando saliva con fuerza. Había estado en Azkaban durante 10 años. Apenas podía creerlo. Su ahijado tenía 11 años. Estaba empezando Hogwarts, probablemente no querría dejar a quien lo había criado ahora. ¿Qué quieres decir con que se supone que debe?, preguntó al darse cuenta de lo que había dicho la mujer. Cuando no apareció, los maestros fueron a investigar. No son buenas noticias, me temo, dijo Amelia con tristeza, mirando fijamente a Sirius. ¿Por qué?, preguntó Sirius respirando con un terror entrecortado que lo consumía. Harry murió cuando tenía 3 años, dijo Amelia. Sirius se desmayó rápidamente, cayendo de la dura silla de madera a los pies de Amelia, incapaz de aguantar más. Lo peor era que aún no había escuchado la peor parte. Iban a tener que vigilarlo. Sin duda intentaría llamar a los Dursley. Ella hizo levitar a Sirius sobre una camilla para llevarlo al ala médica. Capítulo 06. Presentando los últimos respetos. A pesar de su preocupación de que los muggles tardarían 2 horas en aparecer, se demostró que estaban equivocados. Apenas habían pasado 10 minutos cuando aparecieron. De pie, con las manos entrelazadas respectivamente, esperaban pacientemente a que Severus y Minerva terminaran. El gran camión estaba estacionado lejos de la tumba, pero eventualmente se movería para ayudar a desenterrar el ataúd. Severus, por supuesto, los notó acercarse. No se perdió mucho incluso antes de espiar. Ni siquiera 3 minutos después, apareció un coche fúnebre. A todos los efectos era normal, los muggles no deberían sospechar nada. A pesar de que era un mago el que conducía el coche fúnebre, con toda la intención de ayudarlos a llegar a su ubicación más rápido de lo normal. Ven, Minerva, dijo Severus en voz baja, es hora. Ayudando a la maestra arrodillada a ponerse de pie, sacándola de la tumba. Dejando suficiente espacio para que el gran excavador hiciera lo que era necesario, quitar la tierra para que pudieran recuperar el ataúd. El hombre que había estado de pie respetuosamente se alejó de sus compañeros para poner en marcha el artefacto. ¿Qué están haciendo?, susurró Minerva con urgencia, con los ojos muy abiertos al ver la gran máquina acercándose a ellos. No había habido nada parecido disponible cuando había estado en el mundo muggle durante 11 años.
Está bien, murmuró Severus exasperado. Honestamente, estaba empezando a entender por qué los nacidos de Mugles preferían volver a su propio mundo después de que terminara Hogwarts. Era irritante tener que explicar todo el tiempo. Se alegraba de que Filius no se hubiera unido a ellos en esta expedición, probablemente hubiera sido peor que Minerva. Su exasperación lo abandonó, y se puso serio de inmediato cuando recordó por qué estaba aquí. Minerva agarró el brazo de Severus mientras el Mugle conducía la monstruosa cosa hacia el césped. ¿Iban a destruir el ataúd y a Harry? Era totalmente irrespetuoso, pero no, Severus nunca permitiría que eso sucediera. Tragó saliva con fuerza mientras cavaba en la tierra y sacaba tanto que ya no podía contener más. La excavadora se elevó mecánicamente en el aire antes de que comenzara a alejarse de ellos en reversa. Volvió a su lugar original antes de que el Mugle saliera de la excavadora recuperando una pala y caminando de regreso. Hicieron el resto a mano, hasta que el ataúd estuvo a la vista, una simple caja marrón, no apta para el joven héroe que había sido. No sabían que los niños menores de 11 años debían ser colocados en una caja completamente blanca. Ella estaba indignada por eso y apenas podía mantener la boca cerrada. ¿Quieres llevar una cuerda?, preguntó Steven respectivamente, hablando con el hombre, sabiendo que la abuela no era lo suficientemente fuerte como para llevar un extremo del ataúd hasta el auto. Severus inhaló bruscamente, pero aún así asintió bruscamente, dio un paso adelante y tomó una sección de la cuerda, mientras los demás se colocaban en su lugar y levantaban suavemente el ataúd de Harry. Una vez que estuvo a salvo fuera de la tumba, fue colocado en la tierra. Entre los 5 Mugles y Severus fue levantado sobre sus hombros, mientras comenzaban a moverse hacia el coche fúnebre. Llevó a Severus de regreso al funeral de sus propios padres, o más bien de su madre. No había asistido a su padre. No había tenido ningún respeto por el hombre, lo que por supuesto era decirlo a la ligera, odiaba cada respiración que tomaba. Su madre no había conocido a nadie en el mundo Mugle, así que habían sido él y 5 extraños también esa vez. No debería haber sido así, Harry era muy conocido, muy querido por la población mágica, los extraños no deberían estar haciendo esto. Desafortunadamente, no había nada que hacer al respecto ahora. Tendría el entierro que se merecía hoy. Se compadeció de la persona que tendría que ver a Harry como estaba ahora para transferirlo de este ataúd barato a su ataúd mágico. No era algo que nadie quisiera, o debería tener que hacer. Minerva los siguió 3 pasos detrás, su pañuelo cubriendo su boca mientras las lágrimas corrían por su rostro. El dolor, la culpa y la pena desaparecerían alguna vez. En este momento se sentía como si nunca lo hicieran. Harry debería estar sentado para su primer desayuno en Hogwarts. Charlando con sus compañeros de casa, haciendo amigos y perdiéndose y siendo reprendido por los maestros por llegar tarde. Querido Merlín, ¿qué habría pensado Lily? Renunciando a su vida con la esperanza de que su hijo viviera, solo para que él se uniera a ella 2 años después. Secándose las lágrimas, en un esfuerzo inútil, ya que pronto las reemplazaron más. Un portazo la hizo saltar, devolviéndola al presente. Ven, Minerva, vámonos, dijo Severus guiando a la devastada bruja hacia el coche. No era un coche ni un coche fúnebre común, se podía comparar con el autobús noctámbulo. Iban a tener un viaje accidentado, tan pronto como estuvieran fuera de la vista de los Mugles. Su primer destino era el Ministerio de Magia, algo que Severus no esperaba en absoluto. Solo quería llegar a sus aposentos lo antes posible, incluso él había llegado al límite de sus fuerzas. Quería estar solo y, si era posible, beber hasta perder el conocimiento. Enseñar a los estudiantes era realmente lo último en lo que pensaba en ese momento. Las cosas estaban sucediendo demasiado rápido para él y se sentía a la deriva. Sus escudos mentales eran la única razón por la que no se había derrumbado como Minerva. ¿Has oído las noticias?, preguntó Perkins, el anciano brujo que trabajaba en la oficina de mal uso de artefactos Mugles. ¿Qué noticias?, inquirió Minerva, por pura cortesía. Severus, sin embargo, no fue tan educado y se negó incluso a mirar al hombre. No era el momento adecuado para chismes. No podía importarle menos lo que el hombre tuviera que decir. Ha estado en la radio, tanto en la radio inalámbrica Mugle como en la mágica. Sirius Black ha sido liberado de la prisión de Azkaban, dijo Perkins, temblando ante el destello oscuro de magia que venía de Snape. Aparentemente usaron Veritaserum en él y descubrieron que era inocente. Peter Pettigrew fue el que traicionó a los Potter, se cortó el dedo, se convirtió en rata y desapareció por una alcantarilla. Minerva se quedó sentada aturdida. Alguien podría haberle lanzado el hechizo y no haber obtenido ninguna diferencia con la mujer rígida e inmóvil.
¿Qué le estaba pasando al mundo? Harry asesinado por la propia mano de su familia, Black en realidad inocente de sus crímenes, querido Merlín, terminaría de nuevo allí una vez que se enterara de lo de Harry. Tendría que vigilarlo de cerca, cerrando los ojos en derrota. Estaba tan cansada, no solo por la falta de sueño, sino mental y emocionalmente. Solo quería cerrar los ojos y no volver a despertar nunca. Si tan solo pudiera volver atrás en el tiempo, evitar ceder ante Dumbledore y criar a Harry ella misma si hubiera tenido que hacerlo. Miró a Severus y vio su rostro completamente impasible, a pesar de su anterior arrebato de magia enojada. «Estamos aquí», dijo Perkins, deteniendo el auto y tenía razón, estaban afuera del edificio principal del Ministerio de Magia. Perkins salió del coche y le abrió la puerta a Minerva, con ese solo movimiento se podía saber a qué generación pertenecía. Aunque su cabeza calva y gris también era un buen indicador. Al salir cerraron los ojos cuando notaron a la prensa, que afortunadamente estaba siendo contenida por lo que parecía ser todo el departamento de Aurores. ¿No tienen vergüenza?, siseó Severus furiosamente, mirándolos con enojo, haciendo que al menos la mitad se estremeciera y mirara hacia otro lado. Su reputación era bien conocida, por lo que no era sorprendente que aquellos que habían sido educados bajo su tutela quisieran correr a las colinas. «Sus fotos no saldrán, puse un hechizo para evitarlo», dijo Moody al escuchar las palabras de Snape. No estaban usando la muerte de un niño de 3 años para ganar dinero, él se estaba asegurando de ello. El hecho de que estuvieran aquí les valió una vida de odio por parte del viejo Auror. «Bien», dijo Severus con el labio curvado con repugnancia mientras las bombillas seguían parpadeando. «Wingardium Leviosa», pronunció haciendo levitar el ataúd, antes de desaparecer en el ministerio. Cuando pasaron, todos dejaron lo que estaban haciendo, miraron al suelo y se quitaron los sombreros si los usaban. Dándole un silencio respetuoso a Harry Potter, el niño que vivió. Para ellos, Harry siempre sería el niño que vivió. Había sobrevivido a algo que había matado a todos los demás en su mundo. Algunos de ellos tenían lágrimas en los ojos, notó Severus mientras se dirigían a la sala del funeral dentro del ministerio. No se sorprendieron de ver a Sirius Black en la habitación cuando entraron, aunque era bueno que Severus ya lo supiera, de lo contrario habría maldecido al hombre al verlo y luego pensó más tarde. El mago se derrumbó al ver el ataúd, grandes sollozos se abrieron paso por su garganta como si acabara de perder la esperanza de que no fuera cierto. El pequeño ataúd blanco que yacía sobre la mesa hizo que el corazón de Severus se sacudiera dolorosamente. ¿Le gustaría un momento a solas, señor Black?, preguntó el ministro Fudge finalmente rompiendo el silencio, sus propias emociones casi lo dominaban. Acababa de pasar por la peor aparición pública de su vida. Probablemente habría estado hiperventilando si no fuera por las 3 pociones calmantes que había tomado antes de enfrentarse a la multitud. «No puedo hacerlo», se atragantó Sirius. «Señor Black, usted es lo más cercano que tiene a una familia», dijo Cornelius apenado. «Si lo desea, puedo hacer que Marius lo haga». Marius era quien los preparaba para el entierro si no había nadie más disponible para hacerlo. Lo que no pasaba muy a menudo, ya que siempre había familiares capaces de vestir a sus seres queridos y colocarlos en su lugar de descanso eterno y sellar el ataúd de los ladrones de tumbas. «Simplemente no puedo, no quiero ver», dijo Sirius con el estómago revuelto y aterrorizado. «Sirius, esto es lo único que podrás hacer por él», dijo Minerva. Harry había quedado abandonado para que lo enterraran extraños, no estaba bien que Black le negara a Harry esta única cosa. Alguien a quien le importara debería estar haciendo esto. «No puedo hacerlo. Lo siento, no puedo», gruñó Sirius poniéndose de pie y saliendo furioso de la habitación, con lágrimas todavía corriendo por su rostro. Minerva tocó el ataúd sucio de tierra, con la mano temblorosa. ¿Podría hacerlo? No, sabía que no podía, pero si llegaba el momento, lo haría. Se obligaría a hacerlo. Minerva haría una cosa por un niño al que había hecho tan mal. Quería ir a buscar a Black y maldecirlo por su cobardía. De todos modos, no podría lanzar los hechizos, dijo Severus, ni siquiera con una poción reparadora, después de todo había estado en Azkaban durante 10 años. Es cierto, reconoció Minerva, pero el hecho de que ni siquiera fuera a intentarlo la puso furiosa. ¿Llamo a Marius?, preguntó Cornelius desconcertado y perdido. No había esperado que esto sucediera en absoluto, pero Harry necesitaba estar preparado para el entierro que se merecía. Harry no tenía otra familia, ciertamente no tenía amigos que pudieran hacer esto. «No», dijo Severus rápidamente y bruscamente, mirando al techo antes de volver a mirarlos. «Lo haré, por Lily y por Harry».
El nombre le sonaba tan extraño que estaba acostumbrado a llamarlo Potter como su padre. Desafortunadamente, esto le había hecho comprender que Harry no era su padre, no, él había odiado a un fantasma y al hijo de Lily. La señora Malkin donó las mejores túnicas de Atromántula, dijo Cornelius señalando el otro lado del ataúd blanco. ¿Quieres que me quede?, preguntó Minerva temblorosa, con el rostro teñido de verde. No, Minerva, estaré bien, dijo Severus tragando saliva con fuerza. Ambos podían ver que no estaba nada bien. Cornelius asintió en silencio antes de salir de la habitación sin decir otra palabra. Los dos aurores del otro lado de la habitación también asintieron, sus propios cuerpos todavía rígidos y la cabeza agachada respetuosamente. Minerva soltó el ataúd, agarrando el brazo superior de Severus con fuerza antes de respirar profundamente y salir de la habitación. Aquí, profesor, tome mi asiento, dijo el joven aprendiz de Auror levantándose, sintiéndose extremadamente incómodo al verla tan conmocionada. Gracias, señor Smith, dijo Minerva sentándose agradecida, no estaba segura de cuánto tiempo más habría estado de pie. Sus piernas temblaban debajo de su túnica, el cansancio y la falta de sueño la estaban dejando exhausta. De nada, profesor McGonagall, dijo Chris Smith. Su hermano menor acababa de empezar Hogwarts la noche anterior. Su padre también era Auror, por lo que se podría decir que era una tradición familiar. Severus tragó saliva espesa una vez más. Querido Merlín, ¿a qué acababa de acceder? Sacando su varita de su funda, lanzó un hechizo de limpieza y purificación sobre el ataúd. Caminando alrededor, recogió la túnica, apenas capaz de evitar que su estómago se agitara. La túnica era tan pequeña, terriblemente pequeña. Le hizo comprender cuánta vida le habían robado al joven. Su mano apretaba el fino material. ¿Por qué estaba haciendo esto? Seguramente debía ser un masoquista, al asumir esto. No, lo estaba haciendo porque Lily nunca lo perdonaría si permitía que otro extraño se acercara a su hijo. Se podría decir que él también era un extraño, al menos para Harry. Aló Mora, dijo Severus cerrando automáticamente los ojos ante la vista que seguramente lo recibiría. Si había algo por lo que estaría agradecido, sería el hecho de que las personas mágicas no se descomponían tan rápido como los muggles. Al abrir los ojos, miró fijamente, y continuó mirando fijamente.